Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en este histórico live stream. No sé si abordar o no. Mi nombre es Vianney Saavedra y soy investigadora que trabaja en IPAS-LAC. Y para mí es un enorme gusto estar con ustedes el día de hoy, porque este tema que vamos a abordar es uno de los temas doblemente tabú. Estamos hablando de sexualidad a edad temprana, antes en la adolescencia, en la niñez, pero al mismo tiempo aborto. Dos temas súper relevantes porque además la cantidad de embarazos que en nuestra región se dan a esta edad temprana, que estamos hablando de menores de 19 años, es abrumador, es abrumadora. Y me gustaría empezar esta conversación presentando a nuestro queridísimo panel, que es un panel de lujo porque tenemos expertas en este tema e iniciaré presentando a Georgina Díaz Orozco, que es médico ginecobstetra y que reside acá en México. Así que bienvenida, Georgina, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Y aquí a mi lado derecho tengo a Fernanda Díaz de León, que es abogada de IPAS Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por tu presencia y bienvenida a este bloque. En línea, no sé si tenemos a nuestras participantes que están en línea, pero si no las tenemos, no nos preocupamos porque vamos a iniciar. Y mi pregunta para iniciar esta conversación es: ¿cuántas veces hemos escuchado por qué se embarazan si hay tanta información? ¿Cómo puede ser que en este pleno 2024 sigan existiendo embarazos adolescentes? ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas frases, ¿no? Y me gustaría iniciar contigo, Georgina. Gina, Sí. cuéntanos, ¿por qué se embarazan las mujeres adolescentes? Bueno, antes de empezar, yo quiero agradecer a IPAS Latinoamérica y el Caribe a estar compartiendo esta mañana este bloque tan importante para mí, con gente que ha trabajado durante muchísimos años en el activismo. Y definitivamente el embarazo en la adolescencia, Vianney, es un tema que me ha seguido a través del tiempo. Te comentaba yo acerca de algunos trabajos que hemos realizado en torno al embarazo en la adolescencia. Definitivamente el embarazo en la adolescencia en México, y me imagino que en Latinoamérica, es un contexto muy similar lo que vivimos las mujeres y las personas con capacidad de gestar en toda Latinoamérica. Una parte muy importante, como tú ya lo mencionabas, que es la educación sexual. Generalmente los embarazos en la adolescencia se dan en todos los estratos socioeconómicos, pero principalmente se dan en las personas que son más vulnerables. ¿Por qué? Ya mencionaban en los bloques anteriores que la información da poder. En estos tiempos que tenemos la apertura con el internet, generalmente en todas las casas, habitación, todos tienen un dispositivo móvil y ahora tenemos acceso al internet y está la información al alcance de nuestra mano. Pero es muy importante también mencionar que necesitamos saber discernir cuál es la información correcta, porque en internet tú sabes que existe todo tipo de información, que no todas son veraces y oportunas, pero la falta de información y sobre todo a veces el difícil acceso a los servicios de salud y a una adecuada orientación sexual puede ser una de las causas de los embarazos en las niñas y adolescentes. No, muchísimas gracias por estos comentarios, Gina, porque definitivamente, como dices, ¿no? Las redes están, el internet, la web está llena de información, pero ¿cómo distinguir, ¿no? Si, ¿qué es correcto, qué es incorrecto? Ahora, otra cosa, una cosa es cuando tienes acceso a la información, pero otra cosa es cuando de hecho puedes tomar decisiones sobre tu salud, ¿no? Ahora, en el mejor de los casos hay información, pero tenemos contextos, Fer, en donde está prohibido hablar de sexualidad. En las escuelas no está eso. No, tenemos contextos en Centroamérica. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? ¿Cómo es posible que el gobierno, el Estado, la institución que debería proteger el derecho a la información la censure? Yo creo que es muy importante, gracias Vianney, saludo a todas mis colegas que están virtual y a la doctora Gina. Creo que es muy importante hablar también de justo esto, del acceso a la información, y por eso esta iniciativa
de hablar de aborto, de educación integral en la sexualidad, y permitir que las personas puedan llegar a un lugar seguro en donde encuentren información es tan importante. Como tú dices, el Estado es el principal obligado, debería ser el principal obligado para otorgar educación integral en sexualidad en las escuelas. Pero hoy por hoy vemos que la realidad es que cuando existen programas, lo que se hace en las escuelas es saltarse esos temas o abordar el tema de la sexualidad desde un punto de vista meramente biológico, es decir, se habla sobre las partes del cuerpo, cómo funcionan, pero no se habla de la sexualidad, que es al final lo que empodera a los niños y las niñas, ¿no? Pero también es muy importante la educación en la sexualidad, porque finalmente también protege a niños y a niñas frente a abusos, los empodera para poder decir que no, para poder identificar situaciones de riesgo. Y en el embarazo adolescente me parece que también es muy importante diferenciar entre aquellos embarazos que suceden en los distintos grupos etarios, ¿no? Cuando hablamos de embarazo adolescente hablamos de niñas entre 10, a veces menos años, a menores de 19 años, que ese es el periodo que incluye la adolescencia. Pero a mí me parece que es muy importante hacer una diferenciación entre los embarazos que suceden en niñas menores de 15, y para eso me referiría a niñas, aunque no es el término técnicamente correcto, pero también el embarazo que sucede en los adolescentes, que son situaciones y circunstancias y orígenes completamente diferentes. Pero tenemos en general el común denominador que tiene que ver con la falta de educación integral en sexualidad, que no le permite a niños, niñas y adolescentes el poder tomar decisiones sobre cuándo, con quién y cómo iniciar su vida sexual. Muchísimas gracias, Fer. Tocas temas súper importantes y aquí me gustaría, Gina, aprovechando que tú eres médica, que eres especialista en temas de sexualidad, muy enfocado en adolescentes. Cuando, Fer, dices, hay información, pero general, ¿no? Como que el cuerpo, las partes del cuerpo, pero debería haber información que de verdad te permita tomar decisiones y ser autónoma, ¿no? Tomar decisiones con autonomía y realmente apegadas a la realidad que viven muchísimos adolescentes, ¿no? ¿Quién no recuerda esa adolescencia donde ese muchacho te parecía, ¡ay, la cosa más hermosa!, ¿no? Y como te lo querías comer, y al revés también, ¿no? Hay una cuestión hormonal, física, la mente ahí como que actúa menos, ¿no? Gina, ¿cuál es esa información que de verdad puede ayudar a las personas, a los adolescentes, a tomar decisiones, a los jóvenes, ¿no? A tomar decisiones que disminuyan el riesgo, que además sean como adecuadas al contexto, ¿no? ¿Cuántas personas de verdad no en adolescencia, ¿a poco tenías el condón en la bolsa? O sea, no, a ver, ¿cuál es esa información? Cuéntanos, Gina. Sí, Vianney, mira, definitivamente te digo, como a mucho tiempo ya manejando todo lo que son embarazos en adolescencia, generalmente nosotros tendríamos la obligación, vamos a marcarnos ahí un poquito, Vianney, también en la corresponsabilidad como padres de esas niñas, niños, adolescentes, las personas en capacidad de gestar. Nosotros como padres tenemos la obligación también de empezar cuando esa personita empieza a tener esas dudas, cuando te pregunta, él ya sabe el doble. O sea, tú tienes que ir, sí, eso es cierto, tú tienes que ir adelante de la información que las niñas, los niños y las personas con capacidad de gestar te pregunten en su momento, porque ellos ya tienen la respuesta, pero te están, como dijéramos aquí en México, te están tanteando. Ese es por una parte. Segunda, muchas veces nosotros como padres de familia, de padres de esos niños, no tenemos la educación sexual porque tampoco nosotros la tuvimos. Entonces, ¿cómo vamos a educar a esos niños y a esas niñas cuando ni nosotros mismos tenemos la educación? Aquí lo más importante es que ahora ya existen centros especializados en educación sexual que podríamos acudir con esas personas, esos chiquitos, para que empiecen en ese camino y que vayan graduando la información poco a poco, porque como decimos, la información está indiscriminadamente, pero no toda es válida. Entonces, es una corresponsabilidad, como decía Fer aquí muy atinadamente, el Estado es el primero que tiene la obligación, pero imagínate, les voy a contar una historia que no es anécdota, es historia real. Yo vivo en el estado de Jalisco y hace mucho tiempo teníamos un gobierno altamente conservador. Pues resulta que inicia el ciclo escolar
llevan los libros de texto de biología y ciencias naturales para sexto año de primaria y la secundaria. Pues venían con mucha información veraz, oportuna, un poco más explícita de a lo que estaban acostumbrados. ¿Y qué crees que hicieron en Secretaría de Educación? Arrancaron las hojas donde venía toda esa información. Entonces, al momento de arrancar la información de los libros de texto, le estás arrancando a esas criaturas, a esos niños, la posibilidad y la oportunidad de tener una información veraz, porque nosotros lo revisamos en aquel momento como padres de niños y estaba perfecta la información, pero llegaron cuando a las manos de los niños ya llegaron sin esa información. Entonces, el Estado es el primero que tiene la obligación, pero obviamente de fuentes confiables. Exacto, y ese es el gran dilema, ¿no? O sea, ¿cuáles son las fuentes confiables, ¿no? En redes sociales, en internet, ¿cómo podemos acercarnos? Y creo que ese es un espacio estupendo para poder concentrar toda esta información que es útil para las personas para tomar decisiones con libertad, con seguridad, con información, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar para introducir a este panel a nuestras queridas colegas que se encuentran en línea. Hola, ¿qué tal? Mariani, Carla, Susana Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlas por acá. Y voy a presentarlas muy brevemente. Carla Flores Celis es especialista en salud mental y reside acá en México. Y Mariani Sánchez Núñez es directora de comunicaciones para Latinoamérica de Planned Parenthood Global. Bienvenidas a ambas. Y muchas gracias, Susana, por el día de hoy estar con nosotros. Susana Chávez se encuentra en Bolivia. Perú, En Lima, disculpen, Perú. Lima, y es representante de Promsex, así que bienvenidas a las tres. Qué bueno que se unen a esta conversación justamente cuando estamos platicando de toda esta información que hay por todos lados sobre salud sexual, salud reproductiva, pero que hay muchas barreras para poder usarla para tomar decisiones autónomas, para tomar decisiones libres en esta población, en estos grupos, en estos jóvenes que seguramente hay muchísimos que el día de hoy nos están siguiendo y que nosotros quisiéramos a través de este live stream pues poder contestar esas preguntas de ¿qué es lo esencial que se tiene que saber? Me gustaría que entráramos a ese tema, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Muchas, no sé si a ustedes les pasó que cuando empezamos a menstruar, ¿no? Cuando empezamos a menstruar, nos decían, marca, ¿no? Marca los días en que estás menstruando. Pero luego tú, muy obediente, yo lo hice, Fer, yo les cuento, yo lo hice y entonces, pues marcabas los días, pero ¿y? ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo puedo usar eso a mi favor? ¿No? No sé, Susana, ¿te gustaría saltar y contarnos algo? ¿Qué información es útil? ¿Cuál es esa indispensable que puede ayudar a tomar decisiones en este contexto de información por todos lados? Bueno, Diana, muchísimas gracias por esta oportunidad y además también por compartir esta mesa y ser parte de este esfuerzo que está impulsando IPAS justamente para abrir un debate que pocas veces tenemos oportunidad de hacerlo. Creo que digamos, hay que comenzar a pensar que la educación sexual es una educación de vida y por lo tanto no es que empieza a determinada edad, sino es un proceso acumulativo. Y toda la educación sexual que está basada en evidencias, que está basada en información científica, trae mucho, digamos, de la explicación que tiene que saber un niño y una niña desde muy temprana edad en relación a su cuerpo, en relación a su cuidado, para que esa personita que está en proceso de crecimiento pueda entender inclusive los cambios que ocurren en el cuerpo. Yo me acuerdo mucho en el tema, por ejemplo, de empezar a crecer los senos y uno se imagina que los senos va de pronto a aparecer un seno formado y se da cuenta que uno tiene apenas un botón separado a ambos lados y era como traumático decir esto que me pasa en mi cuerpo es horrible. Entonces, creo yo que ahí hay un proceso importante que tenemos que también aprender, incorporar como parte del proceso educativo y eso se hace con el tiempo, ¿no?
Completamente de acuerdo, Susana. Es un proceso que se tiene que ir caminando, pero de pronto si no se inicia, si se inicia así como muy tarde, ¿no? Puede tener consecuencias no deseadas. Y acá me gustaría pedirle a Carla que nos comentara desde el punto de vista más psicológico, cómo interactúa esta sexualidad, las hormonas y la toma de decisiones, ¿no? Iniciábamos, Carla, con la pregunta de por qué si hay tanta información sigue habiendo embarazo en la adolescencia. ¿Y cuántas veces escuchamos estas afirmaciones que además hacen sentir a las personas como culpa, ¿no? Que es mi culpa, es mi responsabilidad, es que yo soy tonta, es que tomé mala decisión, pero va mucho más allá. Y me gustaría, Carla, que tú nos comentaras al respecto. Bienvenida. Muchas gracias, gracias Vianney, gracias a IPAS por el esfuerzo y por la transmisión de 24 horas. Qué buena pregunta, Vianney. Yo creo que hay que empezar por reconocer que el género, eso que estás como tratando de nombrar sobre lo que debemos hacer hombres y mujeres y estas distinciones culturales y sociales que están como muy hechas y que asumimos como súper naturales en nuestra vida cotidiana, pues influyen directamente sobre el modo en el que tenemos acceso a la información y a la información sobre salud. Entonces, creo que una primera cosa que me gustaría decir es que hay una serie de elementos de nuestra vida cotidiana que aparecen ahí como invisibles, que normalizan, digamos, las condiciones y lo que se espera de cuándo empezar con estas preguntas, qué preguntas hacer, qué sí preguntas se pueden hacer y son políticamente correctas y cuáles no, a quién se las preguntas, en dónde las preguntas y también como el tipo de respuestas que podemos obtener. Es muy importante saber que usualmente son diferentes para hombres y para mujeres y que van cambiando conforme tenemos diferentes accesos o diferentes formas de acceso a esa información, ¿no? Hace rato también hablaba la doctora Georgina sobre las desigualdades y los grupos vulnerables. No son las mismas respuestas que van a tener las niñas indígenas, por ejemplo, que las niñas en una zona urbana o las niñas de cierto estrato económico. Hay una relación entre nuestras características de vida y el tipo de respuestas que vamos a tener con respecto a la sexualidad. Entonces es muy importante entender que ocurren en un contexto y que ese contexto normaliza una serie de elementos, digamos, sutiles que aparecen en la vida cotidiana que tienen que ver con la violencia, con aquello que las mujeres, las niñas y las adolescentes no decidimos cuando nos estamos preguntando por estas cosas y que todo el mundo da por hecho y piensa que es normal. Y entonces lo que tenemos como resultado, pues sí es un problema colectivo, donde niñas y adolescentes están embarazadas muchas veces sin decidirlo y sin haber tenido oportunidad de preguntárselo. Y creo que es muy importante como señalar que hay estos elementos invisibles que funcionan, digamos, como fuerzas que determinan el campo de acción que uno tiene para preguntarse cosas sobre la sexualidad y para respondérselas. Muchísimas gracias, Carlas. Creo que tocas puntos súper importantes, ¿no? Sobre la expectativa de género, dónde creces, el contexto particular, lo que decías, Gina, si tus papás están preparados o no están preparados para hablar del tema, ¿no? Son como esas cosas que se van acumulando y que nos ponen en más o en menos riesgo de ciertos resultados en salud, como es un embarazo, que además hay que decirlo, en la gran mayoría de los casos a esta edad, no son deseados, no nada, como decías, Carla, ¿no? Hay situaciones en donde ni siquiera hay una noción de lo que está ocurriendo, de la sexualidad, de la reproducción, y están ahí. Y eso lo quisiera hilar, Fer, con tu primera participación, en donde muy atinadamente decías, hay una diferencia enorme, o hay que distinguir entre el embarazo en niñas, que como dices, no es correctamente, pero para efectos de este panel vamos a dividirlo, ¿no? Entre embarazos muy tempranos o a edades muy tempranas que
que es menores de 15 años, de 10 a 14 años más o menos, de los embarazos que ocurren de los 15 a los 18 años, que además está esta línea legal que de pronto, ¿dónde está la adolescencia? ¿No? Algunos que hasta los 19 y otros a los 18, pero dejemos a los 18, como distinguirlo, porque como también lo decía Carla, ¿no? Las características, las situaciones, el contexto, cómo ocurren esos embarazos son diferentes, pero del cielo a la tierra. Y me gustaría que lanzarle la pregunta a Mariani sobre estas diferencias, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Mariani, en el contexto en el que tú te encuentras, que entiendo que en ese momento estás en Venezuela, sobre estas diferencias entre el embarazo en edades muy tempranas a más tardío, ¿no? ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es la diferencia? Por favor, ayúdanos a entenderla. Gracias. Gracias, Vianney, muchas gracias y gracias a IPA Slack por la invitación y por esta iniciativa de este live stream sin precedentes. Yo soy orgullosamente venezolana y siempre mental y emocionalmente sigo en Venezuela, pero tengo 10 años viviendo en Bogotá, Colombia. Sin embargo, yo creo que podemos hacer un análisis más regional que centrado en países acerca de esas diferencias, sobre todo en las causas, ya lo había adelantado Fernanda, entre un embarazo en la adolescencia y un embarazo en la niñez. Digamos que, como lo decía Fernanda, en términos etarios, ¿verdad? Grupo etario se considera un embarazo en la niñez a los embarazos que suceden cuando la persona tiene, pues la niña tiene menos de 15 años, ¿sí? Y si bien Fernanda hablaba de un hilo transversal, algo que era un factor común a los embarazos en la adolescencia y en la niñez, que era la ausencia de educación sexual integral, algo que marca la diferencia es la causa que genera embarazos en estos dos grupos etarios. Quiero citar aquí una estadística, un dato que compartió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019, que decía que 8 de cada 10 violaciones de niñas y adolescentes en la región tienen por víctima a una niña de entre 10 y 14 años. Y además de eso, el 90% de esos casos involucra un contexto de violación repetitiva, reiterada. Entonces, ¿por qué citar esta cifra? Porque esa cifra nos da una idea de cuán expuestas están nuestras niñas latinoamericanas al horror de la violencia, de la violación específicamente, y cuán frecuente es que este tipo de violencia sea la causa de los embarazos en menores de 15 años. Y esto es importantísimo destacarlo con luces de neón, con colores fosforescentes, si es necesario, para que todas las personas lo tengamos en cuenta. Porque muchas veces veo con asombro cómo en los medios de comunicación, por ejemplo, por citar a un sector, se siguen reseñando casos de niñas embarazadas con la ligereza de asumir que quedaron embarazadas porque iniciaron de manera temprana la actividad sexual con su noviecito de igual edad, adolescente también o infante, ¿sí? Pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que lo que nos muestra esa cifra que les compartí al inicio es que las niñas menores de 15 años están quedando embarazadas por la epidemia de violencia sexual que hay en nuestra región. Y están haciéndolo a manos de agresores que en la mayor parte de los casos son hombres adultos y que forman parte de la familia o que son personas de confianza del círculo familiar. Es decir, están altamente expuestas en sus propios hogares. Si a esto le sumamos esa falta de información y educación sexual integral que ya decía Fernanda anteriormente, que impide que muchas veces las niñas reconozcan qué es lo que está sucediendo, que lo que está sucediendo carece de total consentimiento y por lo tanto es un abuso. Todo esto impone reales barreras para que puedan conocer y ejercer sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos conforme a su edad y conforme a su desarrollo. Y muchas veces ese contexto de desinformación está unido, ¿verdad? Se le suma un contexto de amenaza por parte del agresor, de no saber incluso que se está embarazada, porque
no conocen cuáles son los síntomas de un proceso de gestación, ¿sí? Y de completa indefensión, pues no saben a dónde acudir, a quién contarle, cómo poner una denuncia, cómo activar una ruta de atención y, bueno, incluso considerar si acaso esa denuncia podría ser una diferencia, porque también pues sabemos que enfrentamos unas tasas de impunidad increíblemente dolorosas en nuestra región. Entonces, yo creo que la mayor diferencia, y no estoy queriendo decir con esto que las adolescentes no sean también víctimas de violación y de embarazos forzados, ¿no? Resultado de violación, pero lo que nos muestra, justamente por eso quise iniciar con la cifra, porque sí nos muestra este dato, una alta persistencia y mayor vulnerabilidad de las niñas menores de 15 años a no solamente vivir el horror de la violación, sino quedar embarazadas resultado de esa violencia. Muchísimas gracias, Mariani, por estas cifras tan impresionantes y además por ponernos en este contexto en donde también, como decías, Fer, es muy, muy importante que podamos distinguir y que podamos reconocer, hablar abiertamente de lo que nos está ocurriendo en nuestros hogares a muchas niñas en la región latinoamericana. Y aprovechando que estamos en este tema de las cifras, me gustaría que escucháramos a la doctora Rafaela Schiavon en una cápsula que tiene por objetivo comentarnos cómo se ven los números, porque a veces la cifra dura, saber cuántas vidas están siendo impactadas por estos eventos, ayuda mucho a dimensionar el problema y a poder tomar decisiones y ponerlo en una agenda de urgencia, y también nos ayuda a nosotras a discutir sobre estos temas. Así que, por favor, vamos a ver la cápsula. Hola a todas y todos. Soy Rafaela Schiavon, soy médica, ginecóloga y quiero compartir con ustedes algunos datos, números duros sobre el tema del embarazo a temprana edad, que es el tema que nos convoca en estas conversaciones. Voy a hablar de números. Los números a veces son fríos, pero recuerden que atrás de cada número hay una historia personal de niñas, entendemos menores de 15 o de adolescentes menores de 19 años, que cada año se vuelven madres, la mayoría de los casos en contra de su voluntad o con embarazos no planeados, no deseados, con relaciones sexuales no consensuadas o de plano forzadas como resultados de la violencia sexual. ¿Cuáles son los números? Y son números resultado de estadísticas a nivel internacional, a nivel regional de la región latinoamericana y a nivel nacional de México, que es el país donde vivo y trabajo desde hace varias décadas. Para 2023, las últimas estimaciones de las Naciones Unidas nos hablan de poco más de 12 millones de nacimientos en adolescentes y aproximadamente 350,000 nacimientos en niñas en todo el mundo para 2023. Para la región latinoamericana, para todos nuestros países, se estiman para el año pasado 1,5 millones de nacimientos en adolescentes y aproximadamente 50,000 nacimientos en niñas. Y finalmente en México, en nuestro país, las estimaciones nos hablan de aproximadamente 400,000 nacimientos en adolescentes y 10,000 nacimientos en niñas cada año. Cada año se vuelven madres, insisto, 400,000 adolescentes en México y 10,000 niñas. Detrás de estos números hay historias personales de niñas y adolescentes, por lo general en condiciones de vulnerabilidad, de fragilidad, sociales, económicas, con falta de acceso a servicios educativos, a educación sexual, a servicios de salud, con falta de acceso a los derechos, a un plan de vida que les permita realizar toda su potencialidad. Son niñas que viven en comunidades rurales,
que viven en comunidades indígenas, que dejan la escuela o no tienen acceso, ya dejaron la escuela antes de embarazarse, que todavía son sometidas a estas normas sociales que valoran la maternidad por encima de cualquier otra cosa y sujetas a estereotipos de géneros tradicionales, patriarcales, etcétera, que les impiden desarrollar todo su potencial. ¿Son muchos o son pocos estos números para nuestra región y para nuestro país? En general, Latinoamérica y México en particular son regiones donde el embarazo temprano es muy prevalente, más de lo que deberíamos esperar por el nivel socioeconómico. En particular, México tiene desde hace años el primato entre los países de la OCDE, que son un grupo de países, actualmente 38 países, de nivel de desarrollo intermedio alto. Y México es el país que por año ha llevado el primato de la tasa de fecundidad adolescente. ¿Por qué tenemos este problema en nuestra región, en este país? Algunas causas las mencioné anteriormente y las mencionaremos a lo largo de las discusiones. Son la pobreza, son la discriminación, son la falta de acceso a educación, a servicios, pero esencialmente es esta condición de privación de derechos, de injusticia reproductiva que impide a nuestras niñas y adolescentes poder empoderarse para lograr un plan de vida, una realización plena de todas sus potencialidades, con impactos severos sobre su salud psicológica y mental, sobre la salud de sus hijas y hijos, sobre la salud general de la comunidad y las familias en que viven y de todos nuestros países. Es importante entender que para enfrentar este fenómeno necesitamos muchas acciones preventivas, educativas, de atención en salud, pero es importante incluir en ellas el acceso al aborto seguro. Si la mayoría de estos embarazos fueron no deseados, no planeados o forzados, estas niñas y adolescentes tienen el derecho a acceder a una interrupción segura, legal, en los sistemas de salud, en condiciones de seguridad física, legal y psicológica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rafaela que nos ilustra con estas cifras tan impactantes en la región. Además, mencionar que somos la segunda región en el mundo con mayor cantidad de embarazos a temprana edad, lo cual es muy importante porque nos pone el problema en la cara, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a ayudar a que más personas puedan tomar decisiones? Y sobre todo, el tema que nos convoca en este momento, ¿qué alternativas hay, no? Entonces, me gustaría continuar con algunas preguntas del público, porque ese es el objetivo de nuestro live, ¿no? Contestar las preguntas que tienen nuestra audiencia, y quisiera agradecer a todas por habernos escrito y por tener la confianza de plasmar estas dudas que son, la verdad, muy interesantes y que seguramente muchas más personas tendrán. Y arrancaría con la pregunta de Itzel. ¿Cómo puedo saber si estoy embarazada sin que mis padres se den cuenta? Y ¿cómo puedo abortar sin que se den cuenta? ¿Qué tal si abordamos la primera pregunta, Gina? ¿Cómo saber si estoy embarazada? Bueno, lo que platicábamos antes de entrar al foro, Vianney, generalmente las mujeres, nuestros periodos menstruales tienden a ser, si tenemos la buena suerte de que sean regulares, si nosotros tenemos una amenorrea, le llamamos, o un retardo menstrual de 8 días de nuestra fecha estimada, ahí ya podemos hacer una prueba de embarazo. Lo ideal es que sean pruebas en sangre,
para que tengan menos oportunidad de dar algún falso negativo. Esa es la primera pregunta, que es una muestra de sangre. Igual pueden hacerla en la farmacia, esas son en orina, pero son menos confiables. Entonces, lo ideal es hacerlo en una prueba de sangre. Con 8 días de retraso menstrual ya podemos saber si hay positividad a un embarazo. Muchas gracias. Y hay otra pregunta muy vinculada a esto y que tiene que ver con la interpretar. Arantxa Sánchez nos pregunta cómo interpretar una prueba de embarazo, y supongo que aquí nos estamos refiriendo a una prueba de embarazo de orina, porque las de sangre, pero cuéntanos de las dos para que no haya dudas. Bueno, las pruebas de embarazo en orina, simple y sencillamente es positivo o negativo. Si se pintan 2 rayitas moradas, obviamente está positiva. Si se pinta una sola raya, está negativa. Las pruebas de embarazo en sangre hay de 2 tipos: las cualitativas, que nada más dice positivo o negativo, y las cuantitativas, que son exactamente, están medidas en miliunidades. Entonces, dependiendo de la edad gestacional que tenga ese embarazo, es el número de miliunidades que va a salir positivo, y también a través de esa prueba cuantitativa podemos determinar edad gestacional de ese embarazo. Entonces, existen esos 2 tipos, Vianney, de pruebas de embarazo en sangre. Muchísimas gracias, Gina. Y fíjate que también Arantxa nos pregunta, si yo ya tuve una prueba de sangre positiva de orina, por ejemplo, ¿debería confirmar con una de sangre? Sí, eso es lo ideal, que se haga una prueba confirmatoria, porque generalmente todas las mujeres que en algún momento hemos tenido un embarazo o sospecha de embarazo, hacemos originalmente primero una prueba de embarazo en orina y después tenemos que confirmarlo para tener mayor certeza de eso. Gracias, Gina. Y para Fer, también tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Itzel también nos pregunta, yo siendo adolescente, menor de edad, con mi carita de adolescente, ¿puedo ir a la farmacia a comprar una prueba de orina? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay restricción? Es súper importante esta pregunta, Vianney, gracias por hacerla y por traerla acá. Lo primero que habría que decir es que la minoría de edad es un término o una condición que se utiliza básicamente para el derecho civil y para los derechos políticos. Es decir, una persona menor de 18 años no puede ir a votar, no puede elegir quién lo va a representar en el Congreso. Una persona menor de edad puede tener ciertas limitaciones para adquirir una propiedad, pero ninguna persona menor de edad puede tener sus derechos humanos limitados por cuestiones de edad. Uno de los principios de los derechos humanos es que no se puede discriminar en razón de edad, y me parece muy importante traerlo acá porque nadie en su sano juicio podría decir que una persona menor de 18 años no debería de ir a la escuela porque es menor de edad. Tiene derecho a la educación, de la misma forma tiene derecho a la salud. Entonces, una persona menor de edad puede perfectamente ir a la farmacia a pedir no solo pruebas de embarazo, y ojalá fueran antes a pedir métodos anticonceptivos, condones, pastillas. Pueden ir a los servicios de salud a pedir también información sobre sexualidad, sobre reproducción, sobre cómo prevenir ETS, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, no planeados. Es decir, a nadie se le puede negar por razón de edad la información que le permita tomar decisiones sobre algo tan privado y tan íntimo como es el ejercicio de la sexualidad y decisiones relacionadas con la reproducción. Muchísimas gracias. Creo que esto nos clarifica mucho todas estas dudas, ¿no?, que generan precisamente la vulnerabilidad en este grupo de edad, ¿no? Porque tengo este límite legal que yo no sé que si puedo manejar, que si puedo tomar, pero todos los derechos están vinculados o no están vinculados. Pero muchas gracias, Fer, es clarísima tu respuesta. Tus derechos humanos no pueden estar vulnerados por tu edad, y eso hay que tenerlo muy, muy claro, porque es un derecho que tenemos todas, todos, todes, para poder exigir nuestras necesidades, y sobre todo cuando estamos hablando de necesidades de salud, de necesidades de proyectos de vida que justamente a los cuales tenemos derecho. Y también acá hay una pregunta que de verdad es muy interesante, y muchas gracias a Lucero Adams por haber planteado esta pregunta. Y se la quisiera pasar a mi colega Susana Chávez. Susana, ¿cuál es el primer paso a realizar si he decidido abortar? Y me gustaría, Susana, que nos ayudaras a plantear la respuesta de esta pregunta considerando a todas las personas que nos están viendo en la región. Es decir,
todas las personas que están tanto en contextos legales, más liberales, hasta los que están en restringidos. Te la vuelvo a plantear, Susana, ¿cuál es el primer paso a realizar si he decidido abortar? Bueno, es una pregunta muy importante y a la vez difícil, porque eso tenemos que verlo de alguna manera en todo este rango de edad que ya se había explicado en el grupo, decir qué cosa pasa con una niña menores de 14 años o un adolescente menores de 15 años, qué pasa con adolescentes un poco mayores, y sobre todo pensando en países donde el derecho a abortar además no existe, porque se restringe por razones absolutamente incomprensibles de imponer los embarazos forzados como una consecuencia natural de las relaciones sexuales. Y por supuesto que afecta de manera muy particular a las mujeres. En el caso de adolescentes, por ejemplo, en países como Perú, o donde hay una restricción, probablemente la única posibilidad de interrumpir un embarazo va a estar muy asociado a su estado de salud. Pero otros países, como por ejemplo es el caso de Argentina, el caso de Uruguay, Colombia, para ser mucho más claras, allí la realidad es totalmente distinta. Y los servicios de salud estarían en mayores condiciones de orientar frente a un adolescente que quiere abortar. Entonces, la decisión de abortar va a pasar también por muchas veces cómo se quiere hacer. Entonces, se quiere hacer a través del establecimiento de salud, se quiere hacer a través de orientación y acompañamiento, que en estos algunos casos, digamos, está incluido el tema de la autogestión del aborto, o se quiere, digamos, hacer de manera privada. Es decir, estas opciones van a estar como allí existiendo. Lamentablemente, las cuestiones restrictivas, legales, pueden generar obstáculos que hacen muy difícil. En todo caso, lo que yo sí creo que uno tiene que también comenzar a identificar es que afortunadamente existen muchos recursos de información en las propias webs de organizaciones serias, como IPAS, por ejemplo, que explica los procedimientos. Hay muchas organizaciones que van a encontrar este tipo de información. El propio CLACAI, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, tiene también información que puede orientar a quienes deseen. Aquí lo más importante y que creo que hay que trabajar mucho es para entender que la opción de un adolescente que quiera abortar nunca debería ser el aborto inseguro. Y lo que sí hay y sí tenemos es más bien cada vez más formas de aborto seguro. Entonces, y estos abortos seguros pueden ser con medicamentos, pueden ser abortos, digamos, instrumentados, pero en todo caso sí deberían tener la posibilidad de entender y de saber de estos procedimientos y de estos lugares que puedan hacerse de manera segura. Sí, sí, adelante. Sí, muchísimas gracias, Susana. Creo que mencionas aspectos esenciales y creo que yo diría nada más para cerrar la intervención de Susana que hay un abanico enorme de posibilidades y a lo mejor, Fer, quisieras complementar esa parte. Sí, yo solo mientras escuchaba a Susana dar su respuesta, me parecía que también es importante hablar de la obligación que tienen los estados frente a este tipo de embarazos, ¿no? Suponiendo que es una menor de edad que ha decidido interrumpir el embarazo, está muy bien, digamos, tiene varias opciones y debería de buscar la opción de un aborto seguro. Pero me pregunto qué pasa con esas menores que se saben embarazadas y que no tienen idea qué hacer. Y ahí me parece que los servicios públicos de salud que brinda el Estado tienen la obligación de proporcionarle la información que necesita para tomar la decisión sobre qué quiere hacer. Más allá de la decisión o la voluntad de quienes la acompañen a los servicios de salud,
el Estado no puede voltear hacia otro lado y no puede esconder la información porque estaría violentando no solo el derecho a la salud y la vida potencial de esa niña o de esa adolescente, sino que también estaría violentando su derecho a la información y al respeto de su autonomía. Entonces, me parece que es muy importante también hablar como del abanico, porque pocas son las niñas, sobre todo, pero también las adolescentes que llegan a tomar una decisión sobre interrumpir o no un embarazo, y sabemos que además esta decisión es sensible al tiempo y que mientras más temprano se tenga la información y las opciones para poder acceder a un servicio seguro, es mucho más seguro para las menores. Entonces, me parece que también es importante hablar de esta obligación de que las menores y las adolescentes sepan que es su derecho a acceder a servicios seguros. Sí, bien, y perdón, yo quiero agregar algo en relación a lo que dice Fer. Exactamente, la situación de aborto es sensible al tiempo. Entonces, si las chicas, las menores de edad acceden a esa información de manera más temprana, a nivel mundial, o sea, tenemos ya la autorización y la venia de la Organización Mundial de la Salud que pudiera ser autogestionado hasta cierta edad gestacional, por eso la importancia del tiempo. ¿Por qué? Porque aún en estados tan restrictivos siempre existen las organizaciones aliadas, algún médico que esté también en corresponsabilidad con ellas, que puedan ayudarle y que puedan hacerlo de manera segura. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de la semana número 13, definitivamente se tendría que hacer en el ámbito hospitalario y obviamente si están en un ámbito restrictivo, pues definitivamente no podría hacer. Entonces, eso es demasiado sensible al tiempo, por lo tanto, tienen que tener la información veraz, oportuna y a muy tempranas edades. Muchísimas gracias por tocar este tema tan importante que es cómo hacerlo más temprano para poder abrir el abanico de opciones, que creo que es muy, muy relevante. Y aquí quisiera aprovechar justamente para que las personas que nos están viendo conozcan y visiten nuestro sitio web, no sé si abortarono.org, en donde está la lista de más de 160 organizaciones de la sociedad civil que están en los territorios de toda la región latinoamericana, justamente poniendo todos sus esfuerzos, toda su pasión, toda su energía para poder dar acceso a servicios de aborto seguro en toda la región. Así que, por favor, si estás en un lugar en donde las leyes no están apoyando tu derecho, donde estás nadando contracorriente, te invito por favor a que revises esta lista de organizaciones que están siendo aliadas de este espacio, porque seguramente también son aliadas tuyas, así que quisiera aprovechar nada más este paréntesis para decirle a nuestro público que no estamos solas, ¿no? Habemos muchas personas en la lucha, habemos muchas personas que queremos que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan tomar decisiones libres, informadas y sobre todo sostenidas y acompañadas, ¿no? Así que, bueno, no están solas. Y acá también quisiera aprovechar las preguntas que ya nos han estado haciendo llegar, porque parece que hay entre nuestro público bastante interés sobre la autogestión del aborto. Y aquí un poco vincularlo con la parte más clínica, porque las preguntas que nos hace, por ejemplo, lo perdí, María del Carmen Luna, tiene que ver con el uso de misoprostol, pero también Citlali Murillo nos hace una pregunta sobre ¿es seguro autogestionar cuando soy menor de edad? Y aquí específicamente nos hablan de los 14 años, o sea, ¿es seguro? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo sería el idóneo hacerlo? Por favor. Sí, Vianney, sí, es seguro. Hay algo importante aquí que quiero hacer mención. Si es una menor en esta edad, o sea, temprana, 14 años, lo ideal es que estuviera acompañada por personal capacitado para que, si bien es cierto, lo haga autogestionado y en la comodidad, en la intimidad,
pueda estar segura. Algo que también quiero destacar es que las personas que hacen la autogestión del aborto tienen que tener un centro de referencia médica para poder acudir en caso de alguna complicación, alguna situación que se salga de las manos. Es importante que tengan algún centro de referencia inmediato. Nosotros siempre les decimos, bueno, al menos donde yo me desempeño en mi hospital, siempre tienen que tener su plan A y su plan B para resolver alguna situación de urgencia, pero sí lo pueden autogestionar, pero lo ideal por la edad sería lo más correcto que estuviera acompañada por personal capacitado, que son asociaciones civiles que hacen acompañamientos completamente seguros. Muchísimas gracias. Y precisamente tenemos una duda muy relacionada con esto que me gustaría pedirle a Mariani que nos ayudara a contestar. Y tiene que ver con los movimientos sociales de base. Y la pregunta concreta es ¿cómo podemos acercarnos a adolescentes que empiezan su vida sexual para que vean en el aborto una alternativa segura ante la falta de métodos anticonceptivos? Listo, bien. Y bueno, yo creo que acercarnos a las adolescentes y los adolescentes yendo hacia donde están. Por ejemplo, promoviendo interconexiones y colaboraciones con los centros educativos o con los centros de salud a los que suelen asistir los y las adolescentes en búsqueda de información y no solamente ir hacia donde ellos y ellas están, sino también hablar en un lenguaje que, que sea amable, que sea interesante, que sea enganchador, para que estos temas sobre los cuales todavía existe cierto tabú o sobre los cuales todavía puede haber un halo de vergüenza de parte de los adolescentes y las adolescentes, puedan hablarse con la naturalidad que algo tan fundamental y parte de nuestra vitalidad amerita, ¿no? Que es la sexualidad y la reproducción. Y además creo que no solamente se trata de propiciar el espacio, las conexiones y adaptar el lenguaje, sino también utilizar plataformas que sabemos que son altamente utilizadas por las personas jóvenes, como las plataformas tecnológicas, los aplicativos, para poder acercar información con evidencia científica comprobada, de calidad, a estas personas jóvenes para que tengan todas las herramientas necesarias para poder tomar las decisiones que les permitan cumplir sus proyectos de vida, iniciar una familia cuando así lo decidan y si así lo deciden, y experimentar, vivir su sexualidad y su camino reproductivo de manera segura y sobre todo también placentera, que creo que es otra discusión que debemos darnos las organizaciones de sociedad civil, incluir el eje del placer en todas estas discusiones y reflexiones que propiciamos sobre la reproducción, sobre la sexualidad. Entonces, diría que esas son tres acciones muy sencillas con las cuales las organizaciones de sociedad civil pueden generar un diálogo más efectivo y más útil para las personas jóvenes y para propiciar que tomen decisiones informadas. Muchas gracias, Mariani. Creo que nos has dado unos tips estupendos que además podemos usar no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino incluso los profesores en las aulas, las y los médicos en los servicios de salud. Creo que poder acercarnos a esta población, a estos jóvenes, a estas niñas, a estas jóvenes, es muy importante para poder justamente derribar estas barreras que la edad siempre generan, ¿no? Ay, yo quisiera hacer como una acotación, porque se habla mucho de acercarse a adolescentes, de cuando inician su vida sexual, y me parece que seguimos sin tocar el punto de la educación integral en sexualidad temprana, ¿no? Cuando se habla de que desde el preescolar los niños y las niñas deberían de recibir educación en sexualidad, por supuesto que no nos estamos refiriendo a una educación sexual sobre relaciones sexuales, quizá, así como tampoco estamos pensando que les vamos a enseñar matemáticas, divisiones y multiplicaciones desde el kinder, ¿no? O sea, es un proceso paulatino, porque si seguimos esperándonos a que lleguen a la adolescencia, en donde ya no quieren escuchar a la autoridad, en donde tienen un rechazo muchas veces abierto y directo a la autoridad, entonces estamos perdiendo una oportunidad muy valiosa. Me parece que desde
las edades más tempranas debemos enseñarle a nuestras niñas a que su cuerpo es suyo, a que nadie puede tocarlo, a que no están obligadas a darle un beso al tío que no quieren saludar de beso, a que no deben de acercarse y abrazar al abuelito. Es esta parte que es tan básica, pero que sienta las bases para que tengamos adolescencias sanas y que tengamos adolescencias que están conscientes de que su cuerpo es suyo, de que lo deben cuidar y de que tienen todo el derecho de acudir a los servicios de salud, de ir a las farmacias, de adquirir condones, de que las niñas se sientan con la confianza cuando van a tener relaciones sexuales. Las adolescentes, de exigir el uso del condón, ¿no? Hay todavía un tabú alrededor de ello. Entonces, me parece que sí deberíamos de empezar a ver como no un paso atrás, sino unos 10 pasos atrás, cómo presentamos la sexualidad, el cuerpo, la agencia a nuestros niños y a nuestras niñas. Y me parece que en ese sentido es mucho más empoderante para ellas y para ellos el poder tomar decisiones y el poder decir que no. Completamente de acuerdo, y creo que esta anotación es muy importante y yo la quisiera hilar con algunas preguntas que tenemos de nuestro público, porque creo que están muy en sintonía con lo que acabas de decir, Fer, pero también con lo que nos comentaba Mariani sobre el uso de tecnologías, porque una cosa es, bueno, voy a tomar decisiones, pero ¿qué herramientas tengo que me pueden ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos preguntan si las aplicaciones de control, de vigilancia o de registro de la menstruación, que algunas tienen un periodo de si eres fértil, no eres fértil, son útiles, ¿para quiénes sí podrían ser útiles, para quién no? Esa es una pregunta, Gina, y también, que quisiera hacerlo por tu perfil, y también sobre algunos métodos que se les llaman no modernos, como el coito interrumpido, el ritmo, que está muy asociado a estas aplicaciones. Si no tengo un método anticonceptivo a la mano, ¿puedo echar mano de estos? ¿Sería útil? ¿No? ¿En que sí? Ayúdanos a entender eso, por favor. Bueno, la primera era de las aplicaciones, ¿verdad? Generalmente sí, las aplicaciones ahora los jóvenes las utilizan muchísimo y siempre llegan, por ejemplo, a la consulta y lo primero que el ginecólogo preguntamos, fecha de última regla, permítame, y corren a la aplicación y le digo, ¿no te la sabes? No, están también un poco como demasiado confiados en la aplicación. Si obviamente tienes un periodo menstrual regular y todo, obviamente las aplicaciones te va a ir marcando los días fértiles, los días infértiles. Y, por ejemplo, hablando en específico en la religión católica, que son los que más lo promueven, lo que es el sistema del ritmo. Ese método anticonceptivo tradicional solamente aplica para mujeres y personas con capacidad de gestar que tengan ciclos regulares completamente rígidos, o sea, que sean como relojitos, porque las pacientes que son irregulares, generalmente en esa irregularidad es cuando pueden tener accidentes, que no está tan regular el ciclo y pueden quedar embarazadas sin tener un embarazo no deseado. Primera. Segunda, el coitus interruptus, bueno, eso es algo que ha sido a través de las generaciones desde el principio de los tiempos, pero lo que mencionaba una de nuestras compañeras, que obviamente el placer también tiene que estar ligado a la sexualidad, obviamente. Entonces, ese método como tal, pues no se me hace como nunca, yo siempre les digo, no, o sea, claro que no, tienes que disfrutar el sexo, tienes que tener un goce completo y obviamente eso los limita y generalmente no lo disfrutan como tal. Desde mi muy particular punto de vista, o sea, definitivamente no. Si fuera muy, ahora sí que la inminencia ya estuviera aquí, bueno, se pudiera echar mano de eso, pero no como un método como tal. El ritmo, a menos yo he conocido a través de 20 años que tengo como ginecobstetra, alrededor de 2 o 3 personas que lo han llevado, o sea, completamente bien, pero porque tienen esos ritmos menstruales completamente regulares. Pero bueno, también las aplicaciones son muy efectivas y sobre todo para quien está demasiado ocupado y no tiene ese hábito que teníamos nosotros a la antigüita de ir marcando en el calendario nuestros periodos menstruales.
Muchas gracias, Gina. Y ahí solo agregaría otra preguntita que nos hicieron y que yo omití, que tiene que ver con la píldora del día siguiente o píldora de emergencia. ¿Qué tan frecuentemente puedo usarlo? ¿Puedo usarlo cada mes, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo nos orientas allá? No existe un límite, ahora sí como en la lucha libre, no existe límite de tiempo, no existe un límite del número de veces que se pueden utilizar en un año la píldora del día siguiente. Generalmente no lo utilizamos como un método anticonceptivo, precisamente es un método de emergencia. Si tienen una vida sexual activa, lo que yo siempre les digo es que preferible que tengan un método anticonceptivo de base fijo y que estén con un profesional de la salud que esté llevando un seguimiento y un control de toda la salud sexual femenina. Pero no hay límite de veces, lo pueden utilizar las veces que ustedes lo quieran hacer. Y como decía Fer, tienen el derecho de ir a la farmacia, solicitarlo si en su país está disponible, porque también tenemos esa barrera, no en todos los países de la región está disponible la píldora del día siguiente, pero sí está disponible. Ahora, no hay que normalizar la emergencia, ¿no? O sea, No, yo ajá. lo que creo que también es que hay que decirle a los chavos y a las chavas que si van a tener una vida sexual regular, pues prefieran otro método que no sea una ingesta de hormonas elevada, que al final eso es lo que es la anticoncepción de emergencia, y que tengan como otras formas de protegerse, no solo de embarazos no deseados, pero también de enfermedades de transmisión sexual. Y la otra cosa es que cuando los métodos fallan, porque fallan, ¿no? Todos los métodos fallan, ningún método es infalible, ni siquiera el ritmo, porque el ritmo también falla cuando no estás en días infértiles y se ofrece. Ni siquiera la oclusión tubárica bilateral, Así ni siquiera es. es Entonces, infalible. es importante también saber que el aborto es una opción, que el aborto debe ser una opción y que se la debemos de ofertar a los y las adolescentes y con mayor razón a las niñas embarazadas. Muchísimas gracias. Y aquí quisiera también retomar una duda que ha surgido varias veces en nuestros chats con personas jóvenes y que tiene que ver con lo que mencionabas, Fer, Gina, Mariani también, sobre educación sexual, pero muchísimo antes de que ya estemos en la emergencia, ¿no? Y que está muy vinculada al placer. A ver, en la adolescencia estamos sintiendo muchas cositas y ahí a veces no hay mente, ¿no? que entienda, ¿no? Sin embargo, y también Carla lo mencionabas y la pregunta va para ti, ¿cuáles son otras vías de exploración del cuerpo? ¿Tendremos que irnos a el coito, a la penetración directamente? ¿Hay otra forma de tocarnos, conocernos? Porque en la adolescencia justamente estamos en esta etapa, ¿no? En donde estamos explorando. ¿Hay otra forma mejor, más saludable, menos riesgosa de explorar nuestros cuerpos, nuestras cuerpas? Además de todo esto que sabemos y que está muy en temas de género y estereotipos, de patriarcado, de violencia. Te la dejo, Carla. Muchas gracias por la pregunta complicada, Diana. Creo que lo que hay que transmitir básicamente es que todas y todos tenemos derecho al placer y que ese placer tiene muchas formas y que el cuerpo es una de ellas, ¿no? El cuerpo es una forma muy importante, básica y primigenia de tener placer. Y quisiera como retomar lo que estaba diciendo Mariani al principio, porque creo que pensamos que los embarazos en niñas y en adolescentes tienen que ver con el libre ejercicio de la sexualidad y con la posibilidad de que ellas y ellos estén ejerciendo libremente, ¿no? De manera decidida, planeada, consensuada, el encuentro sexual. Y la verdad es que eso es muy poco frecuente. Y retomando lo que yo también estaba diciendo al principio, pues hay un montón de formas sutiles en las que la violencia aparece en nuestras vidas, desde no tener acceso a la información y no poder negociar, por ejemplo, el uso del condón, o no saber dónde ir a comprarlo, o no tener dinero para ir a comprarlo, hasta otras como ya formas más, digamos, extremas y explícitas, como decía Mariana, sobre la violación. Y en eso hay un espectro de conductas que tienen que ver con sentir presión para tener relaciones sexuales, estar como en un estado emocional donde
lo que estoy buscando es colocarme en riesgo todo el tiempo, ¿no? Y tomar decisiones deliberadas como tener relaciones sexuales sin protección, donde el riesgo no solamente es el embarazo, sino también tener alguna infección de transmisión sexual, incluido el VIH, o combinar consumo de sustancias con la toma de decisiones sobre tener relaciones sexuales. Creo que es muy importante como hablar acá de los contextos libres de violencia y cómo tomar decisiones o cómo crear esos contextos para que las y los jóvenes y los niños puedan como colocarse en esos contextos, ¿no? Y saber a qué hora parar o siempre tener la posibilidad de decir que no. Y no solamente colocar la responsabilidad en ellas y en ellos y explicar cómo toman ellos y ellas las decisiones, sino también como asumir que este es un problema colectivo, que nos toca a todas y a todos tomar acciones al respecto y que se trata de generar escuelas libres de violencia, ¿no? Sin acoso y sin hostigamiento de profesores y del propio alumnado, servicios de salud más accesibles, que sí estén disponibles, que les hablen en su lenguaje, que utilicen plataformas y medios de comunicación que sí tienen contacto con los jóvenes, política pública y legislación que nos dé un contexto donde esos servicios tienen presupuesto y son adecuados y son aceptables y están basados en criterios de alta calidad, y una serie de cuestiones de cómo se organiza la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de estos temas tendemos a centrar la decisión en las personas y resulta que es un asunto de toda la sociedad y que el derecho al placer tiene que ver, sí, con mi agencia de buscar ese derecho al placer y hacer exigible mi derecho a la salud y a una vida libre de violencia, pero si no encuentro fuentes para que eso ocurra en ese contexto donde hay otros involucrados, pues no importa si yo tengo esa iniciativa, no voy a tener modo de acceder a ese placer. Y además como educar también justo como en otros modos de sentir placer, porque el placer es una cosa que también aprendemos y que también está determinada por estas expectativas de qué esperamos solo por ser hombres o por ser mujeres. Entonces, pues es importante como no dejar la decisión solamente en la responsabilidad de niños y niñas, sino asumir que este es un problema colectivo y enseñar formas más libres donde sí se pueden poner límites para todas y para todos. Gracias, Carla. Sin duda tocas temas muy importantes que ya hemos estado platicando, ¿no? La importancia de que el sector educativo, del sector salud, que como sociedad podamos generar espacios seguros, libres de estigma. Y quisiera ahora retomar un poco lo que platicábamos al inicio de esta conversación sobre las diferencias que hay entre las personas que viven embarazos muy tempranos, menores de 15 años, a las personas mayores de 15 hasta 18 años, que normalmente se conocen como adolescentes. Y me gustaría que escucháramos una cápsula que nos ha preparado Silvina Ramos, que es investigadora de CEDES en Argentina, para que nos ayude a introducirnos a este tema y platicar al respecto. Vamos con la cápsula. El abuso sexual contra niñas es una práctica sexual impuesta por un adulto independientemente de la forma en la que se ejerza la coerción. Esta coerción puede ser por la fuerza física, por amenazas, por abuso de confianza, entre otras maneras. Esas prácticas sexuales abusivas pueden ir desde tocamientos, masturbación en frente de la niña, exposición de los órganos sexuales, hasta violaciones. En general, los agresores son personas de su entorno familiar inmediato, padres biológicos, hermanos, abuelos, tíos, incluso también pueden ser allegados, personas que tienen a cargo el cuidado de la niña, maestros, instructores, y muy infrecuentemente también pueden los agresores ser personas extrañas, desconocidas para la niña.
Los abusos sexuales pueden iniciarse a edades muy tempranas y ser crónicos y repetitivos a lo largo de la vida de la niña, aunque también pueden ser esporádicos o situaciones que se dan una sola vez. Cualesquiera sean las circunstancias, los abusos sexuales son siempre una violación a la integridad física y psíquica de esa niña. Una de las consecuencias del abuso sexual es el embarazo. Sabemos que la amplísima mayoría de los embarazos de niñas menores de 15 años son fruto de abusos sexuales y violaciones. En esas situaciones estamos en presencia de un embarazo forzado, pues esa niña quedó embarazada sin haberlo buscado ni deseado, menos aún consentido. Esa niña fue objeto de una asimetría, fue sometida a una asimetría de poder por diferencia de edad, de roles, fuerza física, mayor capacidad de manipulación psicológica entre el abusador y ella. En estas situaciones, la interrupción del embarazo, con la consejería y el acompañamiento apropiados a la edad de la niña y sensibles al contexto de su vida, puede comenzar a reparar el daño y prevenir consecuencias negativas de mediano plazo en su vida. Si frente a esta posibilidad de un proceso de reparación del daño y de prevención de consecuencias negativas para su vida, a la niña se le niega, se le dificulta, demora, obstaculiza la interrupción del embarazo, estamos frente a la presencia de una doble violación: la violación a su derecho a la vida libre de violencia y la violación de su derecho a la salud. ¿Por qué se viola su derecho a la salud? Porque en el embarazo forzado de una niña de esta edad confluyen los riesgos propios de un embarazo en edades tempranas. En comparación con las mujeres adultas, las niñas tienen 4 veces más riesgos de morir a causa de un embarazo, y también confluyen los riesgos derivados del impacto emocional de la violencia, la culpabilización, el silenciamiento, la falta de contención y de apoyo que se manifiestan siempre cuando ese abuso no es detectado. Si además ese embarazo forzado no pudo ser contado o si fue silenciado por el entorno, ese embarazo forzado también está rodeado de estigma y de ocultamiento. Por sobre estos riesgos para la salud, el embarazo y la maternidad forzados pueden provocar la interrupción de la trayectoria educativa de esa niña y puede afectar con ello significativamente su vida adulta, familiar, social y afectiva. Y allí otros derechos están siendo violados, en particular su derecho a tener un proyecto de vida, desarrollo personal y proyecto de vida con oportunidades para su bienestar. La negación del aborto es no solo una violación del derecho a la niña a reparar el daño a su integridad física y emocional, sino que también compromete su vida con una maternidad forzada para la cual no está preparada ni física, ni emocional, ni socialmente. Sin ninguna duda, el embarazo forzado, la denegación de la interrupción del embarazo y la tortura que significa llevar adelante una maternidad forzada son la cara más oscura de la violación de los derechos sexuales y reproductivos. Ya lo dijo Silvina, El abuso forzar a una persona a tener un embarazo que no desea es la cara más oscura de los derechos sexuales, es decir, ausencia absoluta de derechos. Y aquí me gustaría pasarle el micrófono a Susana Chávez para que profundice y nos ayude a entender un poco más de estas consecuencias que ya señalaba Silvina en su cápsula sobre los embarazos forzados a edades tempranas. Te paso el micrófono, Susana, por favor. Muchas gracias. En realidad este es un tema muy complejo y triste porque definitivamente algo que se ha demostrado
y existen evidencias y pleno conocimiento tanto de la comunidad médica y de inclusive quienes trabajan en salud mental, todo lo que implica un embarazo en una menor de edad y particularmente menor de 15 años. Es decir, sabemos de las posibilidades incrementadas de morir de estas niñas si se les somete a un embarazo. Sabemos de que el 70 u 80% de estas niñas jamás regresarán a la escuela. Sabemos de los impactos que además estos embarazos tempranos no solo significa para ella, sino inclusive para el recién nacido o el hijo impuesto, porque más allá, digamos, de que puedan nacer, las posibilidades de muerte neonatal, perinatal, está muchísimo más incrementado en estas niñas. Entonces, eso es lo que nos genera una situación de tremenda frustración, porque supuestamente los países luchamos en contra de las muertes maternas, sin embargo, existen restricciones inaceptables para justamente enfrentar el tema del embarazo. Por ejemplo, inclusive los países que no tienen legalizado el aborto como derecho, casi todos los países tienen sí legalizado el derecho a la salud. Por lo tanto, estas niñas deberían ser incluidas para evitar que una situación de esas características afecten más sus vidas. Entonces, aquí hay una deuda pendiente. Yo les hablo del caso de Perú que hemos llevado, el caso de Camila, por ejemplo, una niña de 13 años a quien se le impuso un embarazo que ella no deseaba y podemos decir del enorme daño que se le produjo. El caso de LC igualmente, que nunca más pudo volver a caminar. Es decir, esas son historias que apenas se reflejan en la punta del iceberg. Entonces sí tenemos que tomar conciencia de las implicancias que esto tiene para todos los países y las responsabilidades de quienes tienen que ver con el cuidado de la salud. Gracias, Susana. Muchísimas gracias por tu intervención. Como dices, son consecuencias gravísimas, incluso de vida o muerte, y es de verdad una tragedia y una injusticia que siga ocurriendo en la región, porque ocurre, como nos decía Rafaela, 50,000 nacimientos en mujeres, en niñas menores de 15 años ocurren en la región cada año en Latinoamérica. Y aquí me gustaría preguntarte, Fer, algunas personas han sido vocales en que estos nacimientos forzados son incluso una tortura, porque hay múltiples violaciones de derechos, ¿no? No solo alguien que vivió una violencia, alguien que no estuvo en un espacio seguro, ¿no? Para empezar, además que no tiene el derecho a la salud, pero además el vínculo con el agresor. Cuéntanos, ¿cómo se define esto de tortura? ¿Cómo puede ayudar a mover la agenda de aborto? Yo creo que hablar de tortura es irnos como a un extremo en el que habría que revisar qué fue lo que falló antes de llegar ahí, ¿no? Y me parece que es muy importante analizar cómo una niña de menos de 15 años llega a embarazarse, ¿no? ¿Qué pasa con el responsable de ese embarazo? ¿En dónde está? Porque generalmente cuando conocemos de estos casos, vemos niñas solas, si acaso acompañadas de su mamá, de su papá o de alguien familiar cercano, que además descubren el embarazo prácticamente de casualidad, en etapas ya muy avanzadas, porque son menores que no tienen la educación sexual adecuada y que no identifican que están embarazadas porque no tienen la información. ¿Y qué pasa con estas niñas que llegan a los servicios de salud y en los servicios de salud solicitan la interrupción y los servicios de salud les niegan la interrupción del embarazo? Ahí es cuando el Estado se involucra, porque para la tortura tiene que estar involucrado el Estado. Y esos son los embarazos, digamos, que pueden ser constitutivos de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Cuando el Estado niega después de una solicitud la interrupción del embarazo, o incluso cuando el Estado
niega o esconde información que podría ayudar a la menor a tomar la decisión. Entonces, me parece que es muy importante hacer un análisis de todas las circunstancias que nos llevan a hablar de estos embarazos como tortura, que son un montón de acciones y de previsiones que no llegan a tiempo, de menores que están sumergidas en un ambiente de violencia, de abandono, de ser ignoradas, ¿no? De no ser vistas. Decía yo que hay menores que no identifican el embarazo, quienes lo identifican son la familia cuando presenta otras cuestiones que se van sumando, digamos, al embarazo y son llevadas al sector salud. Entonces, me parece que es muy importante hablar de cómo el Estado responde, cómo la sociedad responde y la violencia estructural que implican estos embarazos. O sea, además de que son un drama, de que son una tragedia, de que son una injusticia, porque estamos hablando de la vida de menores que se ve truncada y que se imposibilita de cualquier manera su salida del círculo de pobreza o de la falta de educación, y eso eventualmente le dará menos oportunidades a ella y a la familia que haya formado. Entonces, me parece que es un tema multifactorial que deberíamos de ver, no solo acaba con declararlos como tortura, sino todas las implicaciones que lleva antes y después de que sea negado un aborto. Sí, y ahí abonaría lo que tú también mencionabas al principio, el factor de todas las personas cercanas que están vinculados a estos embarazos, ¿no? Y cómo eso afecta la denuncia, hace que la familia oculte, que haya omisiones, que se retarde. Y también una pregunta relacionada que nos hace también la audiencia tiene que ver con la brecha de edad, ¿no? ¿Cuándo es un abuso? Si mi pareja es mayor de edad, pero yo estoy en el límite del 17 años, pero él ya tiene 18, ¿eso es un abuso o no es abuso? Si es mi primo, ¿es abuso o no es abuso? Por ser mi familiar, ¿cambia la situación? Aquí la respuesta inequívoca es el tema del consentimiento. O sea, una menor de edad, ya decíamos, menor de 18 años, ¿no? Adolescente menor de 18 años, puede válidamente otorgar consentimiento, salvo en las circunstancias que la ley lo estipula. En todos los códigos penales en México, y hay muchos países de la región que también reconocen una figura especial que no es netamente violación, sino que se llama en algunos países violación equiparada, que no es lo mismo que el incesto. El incesto tiene que ver con relaciones sexuales entre familiares que tienen algún vínculo. Pero la ley generalmente establece fórmulas que dicen, si una menor de cierta edad, en nuestro país, por ejemplo, el promedio son 12 años, aun cuando haya expresado válidamente su consentimiento, se presume que ese consentimiento está viciado. Pero si es una menor de 14 años que consiente tener relaciones con su pareja de 17 o de 18, ahí no hay ningún abuso. O sea, la clave y lo que hay que tener como muy en cuenta es el consentimiento, pero el consentimiento tiene que ser válido, libre, sin vicios, no puede haber amenazas de por medio, no puede haber chantaje, no puede haber violencia emocional, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de violencia nos imaginamos a estas mujeres golpeadas, violentadas sexualmente, y la realidad es que muchas de estas menores acceden a tener relaciones sexuales por la presión entre pares. O sea, pueden ser dos adolescentes de 16 años cuyo consentimiento no sea válido, y ese consentimiento entonces está viciado y no puede reconocerse. Entonces, la realidad es que aquí tiene que ver mucho el consentimiento de ambas personas o de la menor en este caso, ¿no? Sí, no, gracias. Y también esta parte del consentimiento, Gina, panel, Carla, no siempre es fácil, no siempre es obvio, ¿no? Decías, tiene que haber un consentimiento válido, y cómo se mide eso, ¿no? Es como tantas presiones sociales que hay sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones,
siempre dejan esta línea gris, ¿no? Este espacio donde no hay muchísima claridad, pero creo que es muy importante lo que mencionan, hablar del consentimiento, hablar de la plena voluntariedad de nuestras acciones, y creo que independientemente del rango de edad en el que te encuentres, debe haber algo de Y eso. otra cosa que es muy importante también no perder de vista es que el consentimiento puede cambiar, ¿no? Tenemos este ejemplo típico de, es que la adolescente o la mujer, ¿no? Se fue al hotel con él y entonces de pronto dijo no quiero, pero ya estaba en el hotel. Es válido cambiar el consentimiento. O sea, el consentimiento no es una cuestión que se da y que es inamovible, ¿no? Y ahí falta el consentimiento. Y si hay una relación sexual, es una relación sexual forzada. Entonces, también el tema del consentimiento es muy importante entenderlo como la autonomía que tiene una persona de en cualquier momento decir sí quiero o no quiero. Un consentimiento donde hay uso de bebidas alcohólicas, de sustancias tóxicas, en un contexto de presión social, no es un consentimiento válido, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a caminar hacia este reconocimiento de que las personas deben ser libres de otorgar consentimiento en el momento en que lo consideran. Y mencionas esto que es Quisiera tan agregar algo, es posible. tan relevante. Mira, me parece súper interesante esta discusión, pero además señalar que puede ser una relación sexual consentida, pero no querer embarazo. Y esas son Exacto. dos cosas que también hay que precisarlas, porque el hecho de tener una relación sexual consentida no tiene que tener como consecuencia el embarazo, y en la mayoría de las cosas ocurren así. Sí, completamente de acuerdo. Y acá también lo que mencionábamos sobre las rutas, ¿no? O sea, una vez que yo tuve un encuentro que no fue consentido, que fue claramente una violación en algunos casos, ¿qué rutas tomo? ¿Qué rutas como menor de edad puedo seguir? ¿Qué pasos doy para poder actuar en consecuencia? Cuidar mi salud física, cuidar mi salud mental, pero también cuidar mis decisiones reproductivas en caso de que ese encuentro sexual hubiese tenido alguna consecuencia. Y ahí, Fer, no sé si te gustaría comentarnos, ¿cuál es la ruta? ¿Cuáles son las alternativas? Frente a una relación sexual no consentida, pues es muy problemático este tema porque estamos en una región en donde los delitos no denunciados es altísima. Entonces, cuando una mujer llega a un servicio o a una instancia de justicia a denunciar una violación, es porque ha pasado todo un proceso de reconocimiento de esa violencia, ¿no? Y este proceso normalmente no es fácil. Entonces, el proceso debería ser siempre, o la respuesta debería ser siempre la denuncia. Sin embargo, sabemos que tenemos sistemas de justicia que no necesariamente protegen a la víctima o van a evitar la revictimización. Entonces, lo primero que hay que hacer como persona que ha vivido una relación sexual no consentida es reconocerlo y acercarse, y el autocuidado, ¿no? Muchas veces la respuesta no es la denuncia inmediata, sino primero garantizar el autocuidado, mi fortaleza, para después poder salir y hablar sobre lo que sucedió. Y sin embargo hay en la región muchísimos casos, ¿no? Aún Susana mencionaba el caso de Fátima, de Norma, ¿no? Hay muchos casos que han sido paradigmáticos en la región y que son claras violencias sexuales que inician una ruta, pero que no concluyen, ¿no?, en el resultado esperado a favor de las niñas, a favor de las personas jóvenes. Y aquí me gustaría un poco que nos platicaran, Mariani, Susana también, ¿cuáles son estos esfuerzos de las organizaciones, del activismo, para que en nuestros países el derecho sea una realidad, ¿no? Les paso el micrófono. Gracias. Bueno, yo creo que desde las distintas organizaciones activistas estamos empujando cada una en su escenario para poder cambiar este panorama y que realmente construyamos un futuro cercano en el que ser niña no sea sinónimo de riesgo y de vulnerabilidad, ¿no? En el caso específico de Planned Parenthood Global, y además junto a PROMSEX, junto al Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, es decir, junto a Susana, entre otras, por ejemplo, empujamos este movimiento regional
más que una campaña, un movimiento regional, que Son Niñas No Madres. Y es un movimiento que además tiene una estrategia de trabajo multidimensional porque combinamos evidencia, combinamos litigio estratégico, que es la columna vertebral de este movimiento, combinamos también una campaña comunicacional, una plataforma para que toda la ciudadanía, más allá de las activistas, más allá de las organizaciones, conozcan, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son las cifras, cuáles son las historias que ilustran esta epidemia silenciosa de maternidades forzadas en niñas y además acciones de incidencia para modificar esas legislaciones del nivel nacional para garantizar, bueno, que todas las niñas tengan las opciones para retomar su proyecto de vida, el control sobre sus vidas, si lamentablemente vivieron una experiencia tan dolorosa como una violación y además quedaron embarazadas resultado de esa violación. Ahora, yo quisiera hacer un recuento muy breve de estos 4 ejes de trabajo y es comentar que Son Niñas No Madres surgió en 2016 con una evidencia dolorosísima que está sistematizada en un documento, un reporte llamado Vidas Robadas, en el que justamente compilamos testimonios de primera mano de niñas entre 10 y 14 años de Nicaragua, de Guatemala, de Perú, de Ecuador, que habían pues quedado embarazadas luego de haber sobrevivido a la violencia sexual, habían manifestado expresamente que no querían continuar con esos embarazos y se les había negado la posibilidad de terminar esos embarazos, ¿sí? Entonces se les forzó a la maternidad y esto incurre en esa tipología que hablaba Fernanda de tratos crueles, inhumanos o una forma de tortura, ¿sí? Entonces, cuando tuvimos esa evidencia en el reporte, la pregunta que nos hicimos las organizaciones que formamos parte de Son Niñas No Madres, que somos más de una docena, fue qué hacemos con esta evidencia para que no se quede como simplemente en una publicación, en un libro que algún experto, alguna experta va alguna vez a citar para hablar de las consecuencias que tiene la maternidad forzada, no solamente en la salud fisiológica, en la salud física de las niñas, sino en su salud mental, en su salud social. Y ahí fue cuando decidimos llevar los casos de 4 sobrevivientes de violencia sexual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eso fue en 2019, y en 2020 justamente se sumó el caso de Camila, que ya comentaba Susana, que se presentó ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y que obtuvo una decisión el año pasado, en 2023. ¿Esto para qué? Para que el dolor que significa compartir una historia que atraviesa tan profundamente tu vida como la de la violencia sexual, no haber obtenido justicia en tu país y además vivir con miedo porque tu agresor todavía sigue libre y además estás maternando a un hijo, una hija producto de la violencia sexual, pues no fuera en vano, sino que realmente puedan ser elevadas estas historias para que Naciones Unidas pueda emitir unos dictámenes, unas decisiones que se conviertan en estándares no solamente para los países demandados, ¿no? En este caso Nicaragua, Guatemala, Ecuador, sino también, y Perú en el caso de Camila, sino también para los 173 países que han suscrito el Pacto de Derechos Cívicos y Políticos, y que esto pueda generar jurisprudencia, ¿verdad? El uso de estos estándares pueda generar jurisprudencia para que ninguna otra niña, no solamente en América Latina, sino en el mundo, tenga que pasar por lo que pasaron Fátima de Guatemala, Susana y Lucía de Nicaragua, Norma de Ecuador y Camila del Perú. Todas tienen en común que quedaron embarazadas antes de los 14 años debido a violaciones reiteradas por parte de adultos en situaciones de poder, bien porque eran parte de su familia, el papá, el abuelo, el padrastro, o porque eran personas cercanas a el núcleo familiar, no tenían la confianza de la familia y de las niñas, el cura de la parroquia o un docente y además funcionario de la institución que debería proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Este litigio estratégico se inició en 2019. Estamos muy cerca de obtener los dictámenes en los 4 casos presentados en 2019. Como les decía,
el de Camila ya obtuvo una decisión y es una decisión de carácter histórico que insta al Estado peruano a que garantice el aborto en todos los casos de embarazo infantil. Sabemos que entre las decisiones y la implementación siempre hay un tramo largo que caminar, pero somos optimistas y estamos organizadas para que se haga posible esa ejecución de todas las recomendaciones contenidas en el dictamen de Camila y en las que esperamos y somos optimistas vamos a obtener con resultados muy positivos en los otros 4 casos. Y además del litigio estratégico, una de las cosas que hemos mapeado en Son Niñas No Madres es que la gente, la ciudadanía en general, bien sea si eres artista, periodista, si eres activista, si eres médico, médica, quiere saber cómo pasar del conocimiento del qué, el problema que nos, sin duda nos desgarra saber que nuestras niñas en América Latina están expuestas a una situación tan compleja, al cómo y al qué puedo hacer para cambiar esa realidad. Entonces, Niñas No Madres es una plataforma, sí, es una campaña de comunicación o uno de sus ejes es una campaña que está pensada en que la gente pueda encontrar acción para convertir su indignación en acción. Que si eres padre, madre, tutor legal de un niño, una niña, sepas cómo hablar de sexualidad en casa de manera temprana, como decía Fer, sin esperar a la adolescencia o sin esperar que el centro educativo, la escuela, supla tu rol como guía también en sexualidad y reproducción. Si eres también generadora de contenido, influencer, ¿qué puedes hacer para que desde tus plataformas, frente a tu comunidad, llames la atención sobre lo expuestas que están las niñas a estas 2 formas de violencia, cuya combinación es absolutamente tóxica y que tiene, como además lo demuestran los casos de Camila, de Fátima, de Lucía, Susana y Norma, unas implicaciones y unas consecuencias a larguísimo plazo en sus vidas, en su... digamos, no solamente en su vida en un sentido como de vinculación social y generación de nexos, sino unos grandes retos para sentir afecto por los niños, las niñas que nacieron de estas violaciones y de haber sido forzadas a continuar los embarazos. Presenta también grandes retos para poder construir su autonomía económica y también proporcionar a sus familias opciones educativas, opciones laborales. Entonces no se trata simplemente del hecho en el tiempo presente, sino de las implicaciones en el tiempo futuro, ¿no? Y cómo eso va engrosando otros problemas estructurales, ¿no? Como la feminización de la pobreza, como la repetición de los ciclos de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, unirse a Son Niñas No Madres, conocer, informarse, ¿verdad? Informarse sobre la problemática, saber qué se puede hacer, que es algo que pueden encontrar en el podcast de Son Niñas No Madres, en las redes de Son Niñas No Madres, en este kit de acción de Son Niñas No Madres, es un primer paso con el cual todas las personas pueden unirse a este movimiento de cambio para lograr que las niñas de verdad puedan crecer libres de violencia y puedan tener opciones reales para recuperar el control sobre su proyecto de vida. Gracias, Mariani. Y sin duda en la región hay esfuerzos múltiples, ¿no? Niñas No Madres es una campaña regional muy importante que les pedimos a nuestra audiencia que la visiten, van a encontrar, como dijo Mariani, recursos de mucha utilidad y creo que es muy importante que todas, todos, todes nos sensibilicemos sobre la importancia de hablar de estos temas, de contribuir con nuestros hermanitos, con nuestros sobrinitos, con todo el mundo, ¿no? O sea, necesitamos empezar a mover esta piedra y creo que están las condiciones cada vez más y más puestas, aunque como sabemos no en todos los lugares de la región ocurre lo mismo y eso es muy importante enfatizarlo, ¿no? En nuestras compañeras que están en Centroamérica viven condiciones de verdad muy adversas, sin embargo creo que en nuestras casas podemos empezar a hacer cambios importantes. Y también en otras esferas, en otros lugares ha habido más esfuerzos y me gustaría preguntarle a Carla, ¿nos podrías contestar un poco contar qué ha pasado en México, cómo ha ido avanzando la agenda de derechos en México y qué progresos hemos visto, cuáles son nuestros retos aún en este tema?
Muchas gracias, Vianney. Qué bueno que me haces esta pregunta porque me permite regresar a una cosa que quería decir desde hace rato que estaban preguntando en el público. Y es, creo que hay básicamente dos funciones que cumplir. La primera es prevenir y la siguiente es atender. En cuanto a la prevención, Mariani ya hizo como una serie de señalamientos que son muy útiles para entender cómo producir ambientes libres de violencia. Y creo que en cuanto a la atención, y esta pregunta que también Fernanda contestaba sobre qué hacer cuando ocurre relaciones sexuales no consensuadas, la primera cosa es nombrarla y creo que tenemos que decir que eso se llama violación sexual. Y frente a la violación sexual, lo que hay que hacer es tener una respuesta inmediata, es decir, ir al servicio de salud. Lo primero que hay que hacer en una situación así es considerar que eso es una urgencia, que se tiene que atender y que hay una serie de acciones a seguir, entre ellas brindar medicamentos antirretrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, brindar tratamiento antibiótico para prevenir también esa cuestión, la atención a las lesiones, atención a lesiones físicas y psicológicas, y tenemos que poder responder de manera muy veloz también con la anticoncepción de emergencia. Si queremos prevenir embarazos forzados en niñas y adolescentes que son víctimas de violación sexual, hay que poder brindar estos servicios de manera inmediata como respuesta, tiempo dependiente a la violación sexual. Y la interrupción del embarazo está dentro del espectro en la que hay que contestar con los servicios frente a una violación sexual, porque el embarazo no deseado, como ya hemos dicho a lo largo de esta sesión, pues es una de las consecuencias de la violencia sexual, sobre todo en el caso de niñas y adolescentes. Entonces, en México lo que se ha hecho durante los últimos años es tratar de elevar los estándares de calidad con los que se atiende el aborto. Y existe una política pública que puso presupuesto y unas acciones concretas para instalar servicios de aborto seguro en todo el país. Los servicios hoy están disponibles en todos los estados de la República y tienen una visión apegada a los criterios de calidad que propuso la Organización Mundial de la Salud en el 2022, porque los abortos que deben atenderse en México son todos. Hay una serie de solicitudes asociadas a esto que hemos venido diciendo sobre la violación sexual. En México se llama interrupción voluntaria del embarazo. Está vigente en todo el territorio nacional y se puede atender en cualquier servicio de manera urgente, porque lo que hay que atender es la violencia y sus consecuencias, y el embarazo forzado es una de sus consecuencias. Otro de los desenlaces posibles de atender es la interrupción legal del embarazo. Ya 12 estados han modificado su legislación estatal para dejar de considerar el aborto del primer trimestre como un delito. Y Carla, se han incluido... Sí. Perdón, es que te estamos escuchando con algunos problemas de sonido. No sé si podríamos revisar tu conexión. Mientras le voy a pasar el micrófono a Susana para que nos cuente de otros esfuerzos en Latinoamérica para avanzar esta agenda de derechos, el acceso al aborto, mientras podemos ver si tu conexión mejora, porque te escuchamos con algunos chochitos. Adelante, Susana. Sí, muchas gracias. En realidad, efectivamente, yo creo que el desarrollo que ha logrado tener Niñas No Madres ha sido como súper importante en la región, ha sentado un precedente y eso también ha permitido generar ya intervenciones mucho más específicas que contribuyen a esta mirada un poco más amplia. Y ahí quiero hablar, por ejemplo, de las acciones que trabajamos en el marco de CLACAI, que es protegerlas ya. Protegerlas ya en realidad lo que propone es que los servicios de salud se preparen para la atención de las niñas y adolescentes que enfrentan un embarazo forzado.
y que no quieren. Entonces, definitivamente la ruta tiene que ver mucho cómo los establecimientos se dotan de capacidades y en general no tan solo para ofrecer la perspectiva y la atención de aborto, porque eso es lo que quisiéramos en muchos de los casos, eliminar la imposición de un embarazo forzado, pero también somos conscientes que no todos los casos pueden ser resueltos de esa manera. Entonces, por lo tanto, la atención no tan solo queda centrada en el aborto. El aborto es un elemento clave, pero hay otras cuestiones que también tenemos que asegurar a las niñas que han pasado por estas circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo logramos para que esta niña acceda, se mantenga en la escuela? Siendo este uno de los temas más vulnerables que enfrentamos. ¿Cómo hacemos para que estas niñas efectivamente reciban justicia? Porque ya como lo señaló Fernanda, miren, los casos que aparecen son muy pocos casos frente a lo que en la realidad ocurre. Entonces, ¿cómo por lo menos quienes llegaron al campo de la justicia sean efectivamente, esté en el centro las niñas? Entonces, ahí fue donde se desarrolló un protocolo con enfoque, más que un protocolo, unos lineamientos de atención integral a las menores de 15 años en situación de embarazo, que pasa por lineamientos que orientan la formulación de protocolos con enfoque de niñez, que es un tema sumamente importante para las víctimas de atención, este tema de la escuela y los elementos claves que tienen que haber para el acceso a la justicia. Todavía tenemos muchísimo que trabajar en los sectores, el Estado. Yo coincido plenamente que acá hay una obligación del Estado de atender. Es un camino muy duro todavía para hacer este paso, porque lamentablemente todavía existe en el conocimiento de alguna gente, si ya se embarazó, puede parir. Y si ya puede parir, ya perdió la niñez si es una persona adulta. Así de duro, y es algo que tenemos que justamente combatir para que no nos roben la vida de los niños y las niñas. Gracias, Susana. Creo que estos esfuerzos que enlistas son muy importantes y otra vez quisiera comentarle a la audiencia, no están solas, estamos acá acompañándolas, un grupo de personas que nos importan, que estamos luchando y que queremos el bienestar de las personas. Y estamos ya muy cerca de terminar este bloque de embarazo a edad temprana y quisiera retomar las últimas preguntas que tenemos del público que nos han estado llegando y también pedirles que si tienen más preguntas, por favor, escríbanos. Es muy importante que aprovechemos este tiempo a las especialistas que están acá para que podamos resolver la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan, porque ese es el objetivo de este histórico live stream, no sé si abortar o no. Y así que me gustaría preguntarles a las especialistas sobre, ¿necesito permiso de mi papá, mamá, tutor para tener un aborto? Eso es una pregunta que nos han hecho bastantes veces, ¿no? Y la otra gran pregunta que me gustaría que retomáramos con todas sus letras, y ahí les pido a quienes quieran participar de responder esa pregunta, ¿cuáles son las opciones que tengo como vías de acceso al aborto si soy una menor de edad? Se los dejo al panel, por favor, contéstenos, sí, ayúdenos. Perdón. Bueno, en relación a la primera pregunta, si necesitan permiso, no, como lo mencionó Fernanda, a partir de los 12 años, aquí en México, las niñas y las personas con capacidad de gestar tienen la prerrogativa de ellas poder tomar la decisión sin necesidad de tener ningún tutor, ni el papá, ni la mamá, ni nada. Generalmente en los servicios de salud, la mayoría de nuestras usuarias son menores de edad.
Hemos tenido pacientes menores de 12 años y ahí es donde empieza un poco a conflictuarse, y aquí me gustaría si Fer nos puede apoyar, porque ella es a que siempre le damos lata cuando se nos presentan esos casos, pero a partir de los 12 años no necesitan la autorización de nadie más que su propio deseo. Bueno, la respuesta es no, no necesitan el permiso de mamá, papá, tutor. Cuando se trata de niñas menores de 12 años, por lo menos lo que establece la normativa, pero hay países en Latinoamérica que establecen figuras similares a esta de el interés superior de los y las menores, que es lo que nos debe de preocupar en estos casos. En estos casos no nos debe preocupar lo que piense el papá, la mamá. Lo más importante para el Estado, y cuando digo Estado me refiero a sector salud, es proteger y garantizar y asegurar que los derechos de esa niña se vean no violentados o lo menos violentados posible. Entonces, si esa niña ya vivió violencia sexual, si esa niña está enfrentando un embarazo impuesto, lo que hay que hacer es asegurar que la menor pueda tener acceso seguro y confidencial a una interrupción del embarazo. En este caso, incluso cuando el papá o la mamá están en contra de que se preste el servicio, lo que se tiene que hacer es garantizar que la voluntad de la menor sea lo que prevalezca. El sector salud, la profesional de salud que atiende a esa menor, tiene que asegurar que la voluntad de la menor, en este caso su interés y de su esfera de derechos, sea garantizada, aún a pesar o aún en contra de la voluntad de papá, mamá o tutor. Y sobre las opciones, ¿qué opciones tenemos, Mariani, Susana? ¿Qué opciones de vías de acceso tenemos? Los servicios de salud son una, pero hay más. Cuéntenos, ¿qué opciones con toda la claridad hay para que una menor de edad pueda acceder a una interrupción del embarazo, a un aborto? Bueno, creo que también está el aborto con medicamentos, acompañado por las distintas redes de acompañantes que hacen una labor muy importante en toda América Latina, porque sabemos que hay unos contextos que son que son más progresistas, como México, como Colombia, hay otros que son muchos más restrictivos. Entonces, creo que poder apoyarse en la orientación que dan las redes de acompañantes, que además suelen facilitar el acceso a los medicamentos que permiten autogestionar un aborto, es también una opción bastante válida y segura cuando se hace con la información y el acompañamiento necesario. Y como yo sé que mucha gente está mandando preguntas queriendo como respuestas muy concretas, ¿dónde puedo obtener más información? ¿Cuál red de acompañantes? No da tiempo para decirles todas, ¿verdad? Porque son muchas, pero bueno, desde Planned Parenthood hay 2 instrumentos o 2 plataformas que yo quiero recomendar. Una es un chatbot, se llama Chatea Textea, donde pueden hablar directamente con personas educadoras en sexualidad, con perspectiva integral, y pueden plantear todas sus dudas, no solamente acerca del aborto, sino de prevención de enfermedades de transmisión sexual, tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, orientación sexual, placer, etcétera. Y también hay un blog que se llama Sexo sin Vergüenza, donde muchas de estas dudas están respondidas en un lenguaje súper sencillo, porque además contamos como con un enfoque de generación de contenido para personas jóvenes, en las cuales seguramente van a encontrar muchísima más información en cualquier momento, de manera gratuita y, muy importante, de manera confidencial. En mi caso, yo quisiera hacer, o sea, creo que bueno que haya comenzado Mariani dando este espectro. Yo lo que sí tengo que señalar, que más bien en muchos de nuestros países tenemos serios, oscuros o pocas claridades normativas y legales. Por ejemplo, en el caso de Perú, lamentablemente las adolescentes no pueden asistir a los servicios, digamos, de salud sin la autorización de los padres. Sí pueden, por ejemplo, acceder a métodos anticonceptivos porque se consideran que los métodos anticonceptivos no son medicamentos, sino son preventivos. Entonces ahí no hay problema. Pero en el caso del aborto es un serio problema porque ahí sí se requiere la intervención de un adulto, como por ejemplo igualmente ocurre para tratarse de VIH
o tratarse de tuberculosis en cualquiera de las circunstancias. Entonces, ahí todavía hay mucho que trabajar. Pero definitivamente lo que sí tenemos que señalar que, si bien es cierto, hay personas y chicas que han logrado alcanzar y pueden acceder, no nos olvidemos que las más pequeñas están como tremendamente desprotegidas. Y ellas son las que van a llegar tarde, con embarazos generalmente avanzados, y por lo tanto todavía lamentablemente no podemos dar respuesta, pero sí lo que tenemos que comenzar a luchar fuertemente para evitar esta situación así extrema, de condiciones extremas, es cómo explicamos acerca del aborto inseguro para que eso no pueda ocurrir. Muchísimas gracias, Susana. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero recuerden, nada más para hacer un recuento, que tenemos 3 vías de acceso muy claramente delimitadas. Uno son los servicios de salud. Si en tu país el aborto está despenalizado, es tu derecho, no importa la edad que tengas. 2, todas las activistas que están en Latinoamérica, la Marea Verde, que están acompañando abortos. Y 3, la autogestión. Hay muchos sitios, mucha información para poder realizarse un aborto seguro desde casa, siempre tomando en cuenta tiempos gestacionales y algunas otras situaciones, pero esto es un derecho, así que les invitamos a que sigamos este diálogo. Y agradezco muchísimo a nuestras panelistas por haber estado acá el día de hoy. Sí, bien, y solo agregar que justo vamos a tener 3 paneles específicos para estas vías de acceso, entonces ahí van a poder encontrar toda la información, van a poder hacer todas sus dudas, no dejen de preguntar, no dejen de enviarnos preguntas, acá estamos listas para recibirlas. Claro que sí, y también comentar lo que Fer dice, vamos a tener el panel de aborto seguro, donde también se van a poder dilucidar todas esas dudas. Muchísimas gracias. Perfecto, pues no se pierdan el live stream, porque hay muchas sorpresas más, y ahora le voy a dar la palabra a mi querida María Antonieta para que nos siga contando qué más va. Gracias a todos y seguimos acá en No sé si abortar o no. Bueno, estas 4 horas que ya llevamos, no lo puedo creer, se han ido como agua, de live stream han sido muy importantes, sin duda. El panel de apertura nos permitió crear este ambiente de un espacio seguro, íntimo, que sabemos que es muy importante para abordar estos temas. Ahora hablando de embarazos, enfermedades tempranas, hablando de las diferentes vías de acceso. Y sabemos que ha sido un éxito este live stream ya, porque además se nos saturó el chat, entonces una disculpa a quienes han estado tratando de enviarnos sus comentarios, sus dudas, y no lo han podido hacer a través del chat porque se nos saturó, pero ya lo resolvimos, así que por favor, quienes se quedaron ahí esperando que el chat se habilitara, vuelvan a entrar, y ya estamos esperando todas sus preguntas. Además, estamos en redes sociales, estamos en todas las redes sociales, YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, entonces por favor sigan. Y como saben, lo que inspiró el nombre, pero también el concepto de esta campaña es precisamente que identificamos que una de las preguntas más buscadas en el tema de aborto en los buscadores de internet es no sé si abortar o no, que es precisamente alrededor de 9 millones de búsquedas al año, 9 millones de personas que dicen no sé si abortar o no. Y en ese sentido, el objetivo de este espacio es precisamente resolver todas sus dudas. Ya tuvimos este panel de apertura, ahora después tuvimos este otro panel muy importante, empezando a tocar el tema sobre las diferentes vías de acceso, la importancia del marco legal, y también tendremos un panel sobre marco legal, pero también saber que más allá del marco legal, el aborto puede ser seguro si tienes información, y nadie debería sufrir en su salud y mucho menos morir por un aborto mal practicado. Entonces, bueno, seguiremos abundando en esto. Tenemos, a pesar de que se nos cayó el chat, tenemos más de 265 preguntas que ya empezamos a responder.
Esto trabajando, bueno, en la campaña aprovecho también para dar las gracias a las 16 organizaciones que son coanfitrionas de este esfuerzo. Como saben, estamos trabajando también con 180 organizaciones en toda América Latina, en más de 20 países de la región. Y en ese sentido, una de las cosas, toda esta información se quedará precisamente en el sitio web de No sé si abortar o no. Y a lo que aspiramos es que la próxima vez, a partir de mañana, cuando una de esas posibles 9 millones este año de personas buscando información sobre aborto seguro, escriban en sus computadoras, no sé si abortar o no, las lleve directamente a nuestro sitio web y ahí puedan tener toda esta información. Y estas 24 horas live, y como saben, estaremos transmitiendo hasta mañana a las 11 de la mañana, estas 24 horas las organizaremos de tal manera que pueda responder, que puedas entrar a las preguntas o puedas entrar a los temas que más te interesen. Entonces, la información se quedará ahí y por eso necesitamos asegurarnos que estamos respondiendo a todas las preguntas y que también estamos teniendo, no solo respondiendo a las preguntas, pero teniendo diferentes abordajes a este tema. Y uno de los temas que hablamos en el panel de apertura fue precisamente sobre la importancia de hablar en estos temas, de hablar con tus seres queridos, de hablar con las amigas, pero también de hablar entre generaciones, ¿no? Y el tema de aborto ha ido avanzando muchísimo en estos últimos años, en estos últimos 20 años. Hay una diferencia enorme en cómo vivimos hace 20 años el tema de aborto y cómo lo vivimos ahora. Entonces, me da muchísima emoción, además, como les digo, de responder las preguntas, poder tener espacios en este live que